Ya los electricistas hispanos en Georgia y en todo Estados Unidos tienen un espacio donde podrán interactuar y obtener información de interés que les permita conocer todo lo concerniente al sector eléctrico en el país. Mundo Eléctrico Podcast está conducido por Javier Barreto y Ninro Castellano, el cual llevaremos a todos temas de información, entretenimiento y capacitación. Por tal motivo te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones de manera tal que cada vez que publiquemos un podcast te llegue la notificación de este nuevo espacio. Sean todos bienvenidos a Mundo Eléctrico Podcast. Buenas tardes a todos, estamos aquí en Mundo Eléctrico Podcast. Estamos contentos porque una vez más hoy vamos a tener de invitado en el programa de hoy hablándonos sobre transformadores eléctricos, para qué sirven y cómo funcionan, cuáles son sus elementos, al profesor Omar Reyes. Omar Reyes estuvo en un anterior podcast con nosotros hablándonos sobre los motores eléctricos y hoy vamos a tener la oportunidad de estar conversando con él sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre esos elementos internos que componen un transformador eléctrico, cómo funciona, las principales fallas, vamos a decir, las posibles conexiones internas y externas que se pueden hacer para conseguir los voltajes que se desean, las tensiones que se desean. Y bueno, no más que darle pues la mejor bienvenida al profesor Omar Reyes. Omar, bienvenido una vez más a tu programa Mundo Eléctrico Podcast. ¿Cómo estás? Gracias Barreto por estar en tu programa, pues, y una gratitud para mí, pues, a esa buena y experiencia que tienes con ese programa y con tu audiencia. Estamos a la orden, Barreto. Bueno, gracias, Omar. Bueno, Omar, una tiene de las bondades, Omar, que Omar pues tiene más de 40 años dedicándose a la electricidad. Ha sido, pues, por muchos años fue instructor y coordinador general del extinto INSE en Venezuela. El INSE era una institución que formaba técnicos para el sector industrial. Fue formado en Venezuela, tuvo formación en Japón, en Brasil, Estados Unidos. Y pues gracias a esas competencias y estudió también, pues, es licenciado en educación industrial, mención electricidad. Y bueno, gracias y también hoy también es empresario, gerente general. ¿Cómo que se llama tu empresa, Omar? Electrotécnica Industrial San José, en Exacto. Maracay. Entonces, es una mezcla entre la teoría y la práctica, que es lo ideal realmente para lograr el conocimiento y llevar allá. Ok, Omar, hoy vamos a hablar sobre los transformadores eléctricos. Ahora quiero que vamos a sumergirnos en el tema y nos defina qué es un transformador eléctrico. Un transformador eléctrico, Javier, y para toda tu distinguida audiencia, es una máquina estática que transforma la energía eléctrica, bien sea de un voltaje superior a un voltaje inferior o de un voltaje bajo a un voltaje alto. No estoy hablando de ningún rango específico, solamente estoy diciendo que es una máquina eléctrica que puede elevar o bajar los niveles de voltaje de acuerdo a las necesidades del usuario. Si yo compro el transformador, el incrementar la tensión a través del transformador o bajar la tensión, ¿eso tiene una repercusión económica para la empresa que está utilizando el transformador eléctrico? Sí, muy bien la introducción que acabas de dar. Pues el transformador, una de sus bondades que tú, buscando elevar el voltaje, puedes bajar corriente, y evidentemente al bajar la corriente, el diámetro del cable se hace mucho menor todavía. Correcto, exactamente. Ahora, ¿cuántos tipos de transformadores existen en ese mundo? Bueno, tipos de transformadores, según sus bondades, en principio hay dos: elevadores y transformadores reductores. Ahora, según su uso, hay otra clasificación también. Ok, ¿y cuál es esa clasificación? ¿Nos la puedes recordar? Sí, como no, hay transformadores, bueno, hay transformadores al seco, hay transformadores sumergidos en aceite, hay transformadores de intensidad, hay transformadores toroidales, que son transformadores para control, y hay transformadores específicamente que lo que hacen es aislar
una onda sinusoidal de otra, es decir, son transformadores aisladores. Ok. ¿Y cuál es el más común? ¿Cuál es el que tiene mayor utilización en el mercado? Bueno, en el mercado el mayor de los comunes para el alumbrado y para las empresas son los transformadores sumergidos en aceite, ya que presenta unas bondades en la refrigeración y puedes transferir gran potencia y no se recalientan. Ya los transformadores al seco, como el que llaman en un mal inglés el par maute, es un transformador al seco, pero tiende a calentarse. La Claro, funcionalidad es la misma. claro, okey. Lo único que, o sea, esa estar sumergido en ese lubricante, en ese aceite, lo que permite es que no se recaliente tanto, ¿no? Correcto, correcto, sí, sí. Ahora, ¿de qué tipo de aceite es ese? Ok, el tipo de aceite es un aceite animal, es un aceite de lo que llama aceite de ballena, pues. No es aceite sintético, no puede hacer aceite sintético, no puede hacer aceite extraído del petróleo. Es un aceite de ballena porque es un aceite dieléctrico. La propiedad que tiene que no conduce para no producir sí, pequeños cortos circuitos en la bobina. Es decir, que un aceite, de los hidrocarburos no funciona porque explotaría, Sí, encendería. si le echas aceite sintético o aceite mineral propiamente dicho, las propiedades inherentes a ese aceite perjudican al embobinado y al hierro, Ya, porque el transformador tiene dos elementos que no hemos adentrado allí, dos elementos esenciales, el núcleo que es hecho en hierro, ya puedo hablar de los diferentes tipos de hierro, y el alambre que es o en cobre o en aluminio. okey, o sea, en este caso, podemos entonces resumir que el aceite con que se refrigeran los transformadores mucho más grandes, son de aceite de ballena. Sí, con la grasa, pues, con la grasa de ballena, pues. Exacto, porque es dieléctrico. Ahora, aprovechando esta oportunidad, que yo he visto en muchos casos que hay transformadores que explotan y botan el aceite. ¿Por qué explota un transformador? Un transformador explota porque necesita anualmente, cuando máximo 15 meses de trabajo continuo, necesita, lo dice el mismo fabricante, un mantenimiento preventivo para no llegar al mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo consiste, una, en verificar sus contactos, cómo están. Dos, verificar el dieléctrico, si la capacidad dieléctrica del aceite, si no hay elementos para filtrarlo, para filtrar ese aceite, es decir, repotenciar ese aceite para hacerlo mejor conductor, porque ya con el calor y el transferir de calor y calor, el aceite va perdiendo las propiedades dieléctricas. Ahora, ¿hay un instrumento para medir esa pérdida de electricidad? Sí, sí, hay dos instrumentos específicamente. En la parte eléctrica, el Meger. El Meger es el encargado de decirte qué tanto aislamiento tiene ese transformador. Claro. Bueno, Y hay medidores de aceite, ¿ok? Para específica o químicamente para saber la capacidad de aislamiento que tiene ese aceite. claro. Bueno, quiero informarles de todo y recordarles que estamos transmitiendo vivo y directo a través de nuestra página en Instagram, en Facebook, Javier Barreto, mundoeléctrico.com, y también estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube. Entonces, cualquier pregunta que estén interesados en realizarle al profesor Omar Reyes, pues aquí estaremos prestos a través del chat que ahí aparece. Ustedes pueden hacer las preguntas realmente pertinentes. Ahora bien, cuando yo quiero, el- el- cuando voy a adquirir un transformador, yo tengo que indicar que si lo quiero elevador o descendente de voltaje. O yo hay uno genérico y yo cambio las conexiones internas. ¿Cómo es eso? Bueno, el transformador de acuerdo al uso, a la aplicación que le vayas a dar, puede ser elevador o puede ser reductor. Es decir, no podemos cambiar el transformador Cuando lo voy a porque sea comprar. más económico, sino es de acuerdo a la utilidad, a la aplicación que se le vaya a dar. Pero pregunto, yo necesito
incrementar la tensión, por decir algo. Entonces, cuando yo voy a comprarlo, yo tengo que indicarlo o hay un modelo, vamos a decir, universal y yo con los técnicos lo que hago es que reduzco, modifico las conexiones y lo convierto en incrementar la tensión o bajar la tensión. No, los transformadores ya vienen diseñados. Si es elevador, es propiamente El- elevador. Y si es exacto. reductor, es reductor. Si tú lo buscas invertir, lo que llaman la N, el rendimiento del transformador ya no es el mismo, ya que eso intrínsecamente los transformadores elevadores solamente son elevadores y los transformadores reductores solamente son transformadores reductores. Es Por la decir, capacidad, por la relación de transformación. Es decir, que un técnico, pues, no puede cambiar, internamente las conexiones para convertir un elevador en reductor, por ejemplo, o viceversa. Sí las puede cambiar, él las puede cambiar, pero el rendimiento del transformador ya no viene diseñado para eso, porque Ya, la relación de transformación, bueno, si nos queremos adentrar allí, la relación de transformación tiene que haber voltaje primario sobre voltaje secundario, corriente del secundario sobre la corriente del primario y número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario, que nunca son iguales. Es allí exacto. la pérdida que da. Las mismas Ya, vueltas ya, en el primario no lo hay en el bobinado secundario. ya comprendo. Ahora bien, este, ¿qué elementos, componen un transformador? ¿De qué se compone un transformador? Ok, muy bien. Para eso pues te hice esta síntesis aquí en mi pizarra. Okey. El transformador está básicamente, el transformador primario, pues básicamente está Ajá, conformado vamos a acercar un poquito más la cámara hacia la pizarra para ver bien la imagen mientras tú vas hablando, por favor. un Okey. devanado primario, un devanado secundario, tiene unas láminas de silicio, germanio o hierro termomagnético. Cualquiera de esos tres elementos son las láminas en sí, el núcleo del el transformador. Como ya te lo había dicho, hay transformadores reductores y hay transformadores elevadores. Los hay trifásicos y los hay monofásicos. Los hay de 3 líneas y de 2 líneas. Los hay toroidales, que ya te voy a hablar sobre ellos. Toroidales, que son transformadores de corriente o transformadores de control. Los transformadores trifásicos los puedes conectar, al igual como la clase anterior, en conexión estrella o en conexión triángulo. Conexión estrella o conexión triángulo. La estrella tiene una ventaja, que tiene un punto neutro o un punto cero. Los transformadores trifásicos son tres transformadores monofásicos. Son tres y hace un transformador trifásico. Este es el estándar de un transformador monofásico, que los tengo físicamente acá, pero te lo dibujé. Monofásico y el trifásico. Ambos los tengo acá y son transformadores al seco, no son transformadores en aceite. Pero el principio de funcionamiento es el mismo, solo que el de aceite tiene una mejor refrigeración y no es por aire forzado, porque esto se refresca es por aire, solo por aire. El primario se denota o viene connotado con la letra H, H1, H2, H3, H4, H5 y hasta H6 podría ser. O H sub 1, H sub 2, H sub 3, H. Mientras que el secundario estándar universalmente viene con la letra X, X1, X2, X3, X4. Y Xero. Uh-huh. Y físicamente, si es un transformador reductor, el alambre del secundario es más grueso que el alambre del primario. Ya, repite esa parte que me pareció interesante. Físicamente ya uno reconoce, no solamente, evidentemente primero tiene que ver la placa, pero ya físicamente el alambre más grueso es donde va a circular mayor corriente, mayor corriente. Correcto. Por tanto, en los transformadores reductores, el alambre más grueso es la parte de Primaria. menor voltaje y el alambre más delgado es la parte de mayor voltaje. Ya, es decir,
Si el alambre es más fino en los X en la salida, es un transformador que incrementa Reductor. la tensión. Ya Reductor. vamos, si queramos específicamente acá, mira, pueden ver Ajá, acá. vamos a ver. Bueno, este es un transformador que acá lleva alambre número 11. Vamos a Alambre, acercar un poquito más hasta el transformador. Vamos a ver el ah, transformador. alambre de calibre 11. Mientras que la entrada es un alambre de calibre número 8. Las dos entradas, calibre 8. Correcto. 8, 11. Aquí me entra 220 y por aquí me salen 440. Entran 220 voltios y salen 440 voltios. Aquí salen 440. Lo podemos ver. Si quiere que lo veamos, podemos verlo para que vea que no hay ninguna malla. Ok. ¿Ok? Entonces, Ok. bueno, voy a colocar el voltímetro acá. Acá, ¿no? Sí. Exacto. ¿Ve? Es Colócalo una ahí entrada en la de base. voltaje que la vas a visualizar Si quieres lo aquí. colocas, coloca el voltímetro pegadito a la base del transformador para ver un momentico allí. Ah, ok, ok. Eso, ahí, que se vaya viendo. Ajá. Ahí tenemos 220. Bueno, 202, 203. En el ¿Ok? conductor número 8, en el más grueso. Número 8, 202 voltios, ¿ves? Correcto. De entrada. Y aquí podemos ver las diferentes salidas. Aquí es una salida, ¿no? El punto primero es neutro. Punto Aquí el punto cero con respecto acá, ¿ve? Tenemos 413 voltios. 413 voltios. Exacto. Mientras que acá tenemos con el punto neutro o el principal, ¿okay? Tenemos 392 voltios. 392. ¿Lo puedes ver? Claro. Y aquí tenemos 432. 432. Claro. Porque ya es un transformador con 3 salidas diferentes de acuerdo a la necesidad que el cliente tenga. Si quiere 432, si requiere 413 voltios o si requiere, en este caso, 392 voltios. ¿Ya? Sí, pero me pareció interesante para poder identificar eso que acabas de decir, ¿verdad? Cuando el cable de el primario es grande y es de menor número, vamos a decirlo así, o mayor o grande físicamente, y el secundario es el delgado, es porque es un transformador, pues, amplificador de voltaje, de tensión. Amplificador de voltaje, exactamente. Exactamente. Ese es un tic o un punto clave. Entre el Exacto. cable ser más grueso, más corriente soporta. Más corriente. Y si Y, necesita más corriente, es como otro elemento típico. Las máquinas de soldar. Las ajá, máquinas de soldar funcionan con 110 o 220. El primario. Porque este es un transformador igual. El exacto. secundario es un alambre grueso, es un cable grueso. Porque aquí lo que va a salir es 12 voltios, 14 voltios. Pero alta corriente, 40 amperios, 50 amperios, 60 amperios. Ya, ¿Ya? Aquí lo que buscamos es corriente, no buscamos voltaje. voltaje. Corriente para que pueda fundir. Para que pueda Ya, fundir el electrodo. correcto. Este es el ejemplo típico. Alambre fino para el primario. Alambre grueso, ya sabe que es secundario. Exacto. Y cuando es viceversa, estamos hablando de un reductor. Un reductor, eso es correcto, eso es correcto, eso es correcto. Un reductor. Y tenemos acá, si queremos finiquitar para esta parte, tenemos acá 3 transformadores monofásicos que unidos entre sí, apareados entre sí, es lo que se llama un transformador trifásico. ¿Ok? El primario conectado en triángulo, el primario, estas entradas aquí, en triángulo, y el secundario en estrella. Donde yo puedo obtener varios voltajes que puedo alimentarlo, pero la salida siempre va a ser una. Las entradas pueden ser varias de acuerdo a la zona donde esté, pues. Entonces, Ok. estos transformadores se adecúan, se adaptan. Y si tú no tienes 220 voltios,
el fabricante te lo hace para 190, 180 voltios, porque ya sabe que tiene una caída. Lo importante es la salida, el suministro. En términos de dólares, ¿tienes alguna relación, algún conocimiento sobre cuál es la relación de dólares por kilovatio que tú necesites en términos de reducir o de amplificar? Bueno, para el precio, para en Venezuela más o menos estamos oscilando entre 90 y 100 dólares por cada kVA. Si quieres un transformador de 5 kVA, más o menos son 500 dólares. Correcto. Ya. Más o menos esa es la relación. Los transformadores internamente tienen un dispositivo que los llaman TACS. ¿Nos puedes hablar sobre eso? Exactamente. El TACS, bueno, este es un TACS. Acércalo. Ya este es un TAC de forma con cable. Este es un TAC porque el mismo transformador tiene 4 voltajes diferentes de entrada. ¿Qué es lo que es el TACS? El TACS lo que te permite es la variedad. Si tú no tienes el voltaje completo, el TAC tú lo adecuas, lo colocas en el voltaje que requiera. Porque él te va a permitir, el TAC lo que es un conmutador que te va a permitir, lo que tiene son 200 voltios, él te llegar, tú le pasas con el TAC y se adecua a 200 voltios. No, tiene un voltaje muy alto, tiene 240 voltios, colocas el TAC para 240 voltios, porque lo que hace es conmutar, para poner mayor número de vueltas que permite que el transformador soporte esos 240 voltios. Al contrario, cuando no hay el voltaje completo, él disminuye la vuelta y te lo adecua a 208 voltios, porque eso es lo que tiene el usuario, lo que tiene es 208 voltios. Correcto. El TAC no es más que un conmutador que se va adecuando al voltaje existente. Qué bueno, qué bueno. Ahora, ¿cuáles son vamos a decir, esos puntos claves para mantener la vida útil, incrementar la vida útil de un transformador eléctrico? Importante tu pregunta. La vida útil, como hablamos, siempre los transformadores pueden por lo menos cada mes darle un mantenimiento visual. ¿Qué quiere decir mantenimiento visual? Verificamos solamente si el transformador tiene mucho polvo, si está trabajando en un sitio de aceite, si tiene mucho aceite, etcétera, etcétera. Así que no esté en las condiciones normales, como cuando la primera vez que lo instalamos. Si eso es así, hay que hacer el mantenimiento preventivo. Si no le hacemos mantenimiento preventivo, el transformador es noble. Él puede seguir trabajando y trabajando, pero va a llegar un momento, así sea por aceite o por mucho polvo, que empieza el transformador a fallar. Es lo que llama el proceso de ionización. Los transformadores se ionizan con el aceite externo, no el aceite interno en el caso de los aceites de los transformadores sumergidos en aceite. Los aceites externos o cualquier sucio, el transformador y hacer un transformador elevador mayor es el riesgo, porque el voltaje, a mayor voltaje, el campo magnético es mayor aún. Porque al principio de transformación lo que es magnetismo, a través de inducción magnética. Claro. Si hay mayor voltaje, entonces la ionización se produce allí y cualquier polvo, cualquier elemento adherente que no sea aislante, se convierte en conductor. Ok. Omar, yo recuerdo cuando estaba en Venezuela, específicamente en Maracaibo, que yo veía a la gente en el VEN, en unos camiones inmensos, cisternas, iban limpiando los transformadores con inyección de agua, y no solamente los transformadores, sino todos los aisladores que existían en las líneas primarias de alta tensión, ¿no? A eso se debe, esa es parte de lo que era el mantenimiento eléctrico de los transformadores. Eso es correcto, eso es correcto. Eso es un agua, pero un agua pura, agua sin minerales, pues un agua filtrada que no conduce. ¿Okay? Es un agua para justamente eliminar ese polvillo que puede estar allí. Cualquier sucio, puede ser por el excremento de los pájaros, el excremento, bueno, cualquier polvillo que pueda haber allí. Todos esos elementos son conductores. Y es por eso que cada 6 meses hay que estarle haciendo mantenimiento preventivo.
para no, claro, para no hacer el correctivo, que es lo que hacemos ahora. exacto. Por eso es que se ha observado últimamente que prácticamente la desaparición de ese mantenimiento preventivo a los transformadores, los aisladores, ha repercutido en el incremento de la explosión de los transformadores en las líneas Eso es correcto. primarias. Eso es Sí. correcto. Ahora, ¿hay algunos ensayos muy particulares para hacer pruebas a los transformadores? ¿Cuáles son esos ensayos? Sí, hay ensayos muy prácticos. Cada transformador, de acuerdo a la corriente que soporte, ya eso es en laboratorio, tú le haces el ensayo de cortocircuito. Tú le haces cortocircuito. Si el transformador viene para 20 amperios, tú le puedes colocar, simular una carga que soporte 20 amperios y el transformador debería soportarla. Son ensayos que se hacen de cortocircuito. Claro, claro, claro. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿para qué sirve las? Bueno, ya tenemos esa preguntita ya listo, pero ahora otra pregunta que se me ocurrió. Ajá. ¿Existen transformadores para corriente directa o continua? Básicamente no, porque el principio del transformador es por inducción magnética. Y como es por inducción magnética, en la corriente continua no tenemos esa bondad, pues vamos a llamarlo que sea una bondad, que sí lo tiene la corriente alterna, donde se producen campos magnéticos a través de un fluido de electrones. En la Exacto. corriente continua no, es como su nombre lo indica, es directa. Ya. No tiene esos campos magnéticos. No tiene ese campo magnético, no tiene ese vaivén, pero no tiene ese vaivén. Que Ahora, ¿qué es eso de la relación de transformación de un transformador eléctrico? Esa relación de transformación, ¿qué es eso? transformación no es más que el número de vueltas que hay en el bobinado primario con respecto al bobinado secundario. De acuerdo al número de vueltas, puede ser transformador elevador o puede ser transformador reductor. También hay otro transformador que te lo voy a regalar también, que es un transformador igualador. Igualador. Es un transformador que busca aislar una línea de otra. Entran ¿Cómo? 220 y salen 220, pero 220 desfasados. Eso es sobre todo para circuitos electrónicos. Usan transformadores igualadores, pero ya no va a ser igual. RST o L1, L2, L3 ya no son las mismas. Lo que era L1 en el primario, en el secundario, siguen siendo los mismos 220 voltios, pero ya pasa a ser L2. Hay un desfasaje. Se Ya, buscan sí. eso no lo saben mucho allí porque son transformadores muy poco usados solamente para aislar circuitos. Ya. ¿Y se utilizan para qué? ¿Me dijiste? En la electrónica, Ok. los Y eso circuitos electrónicos. ah, lo que es un transformador ideal y un transformador real. Bueno, a pesar de todo, casi todos los transformadores son ideales, porque es la única máquina eléctrica que su rendimiento es el 98%. Un transformador, como es estático, puede tener un rendimiento, una ganancia de un 98%. Ese es un transformador casi ideal. El transformador ideal es el que te rendiría el 100%. No hay ninguna máquina eléctrica que rinda el 100%. Sin Ah, embargo, el transformador es el que más se acerca a lo ideal. Así que la ah, potencia aparente sea igual a la potencia real. Ahora, imaginando que un transformador tiene el mantenimiento correspondiente de acuerdo a un plan y se lleva perfectamente en el tiempo, ¿cuál es la vida útil de un transformador? Bueno, mira, yo cuando estando en las empresas privadas a través del INSE, pues, que uno visitaba una empresa, hacía pasantías, hacía trabajo allí para ponerse uno al día más, hay transformadores que pueden tener hasta 40 y 50 años. Mientras tengan su mantenimiento preventivo, no tiene digamos, un vencimiento. Solamente hay que estar atento a hacerle su mantenimiento preventivo. Bueno, Si llegamos a un promedio, un transformador puede durar hasta 50, 60 años. bueno, yo recuerdo que cuando yo niño, yo me iba caminando de la escuela a mi casa y viceversa, ¿no? Y yo pasaba por una subestación eléctrica de Enelven en aquel entonces, siendo niño. Y bueno, ya no siendo tan niño como estoy ahora, yo paso por allí
y están los mismos transformadores. Bueno, convulga con lo que te estoy diciendo. Claro. Más de 50 años y ahí están. Claro, claro. Claro que sí. Ahora, ¿cuáles son las fallas más comunes, más recurrentes que suceden en los transformadores eléctricos? Bueno, las fallas más comunes, falso contacto. El falso contacto lleva a un punto caliente, a un recalentamiento del transformador. Otra falla más común es sobrepasar el transformador de su capacidad, así sea temporal. Si tienes un transformador que te va a hacer para 5 kilovatios, si esa es la potencia de él, y tú le logras buscar sacar 6 kilovatios, él te va a dar esa bondad, pero te la da por un tiempo temporal. Ya ese transformador ya lo fracturaste, hubo recalentamiento interno. Entonces, esa es otra falla. La tercera falla, la falta de mantenimiento. La falta de mantenimiento de un transformador va reduciendo su capacidad, su vida útil. Claro, ¿no? Yo he visto que mucha gente, muchas compañías, pues lo utilizan y se olvidan de ello y pareciera que fuera parte del paisaje y se olvidan completamente y solamente se recuerdan cuando hay una falla, explotó y hay que sacar el dinero como tal. Como sucede ahorita, pues yo he conocido casos en Venezuela donde la gente del sector pues se dañó el transformador, ya la compañía no tiene cómo reemplazarlo, entonces la gente tiene que ponerse de acuerdo, buscar el dinero para poderlo comprar, entonces lo instalan y pues se olvidan de él, porque ni la compañía hace el mantenimiento, que es quien debiera hacer el mantenimiento, y la gente no tiene la competencia para hacer ese mantenimiento. Entonces, el mismo ciclo se repite constantemente todo el tiempo. Eso es real, eso es real. Sucede, lastimosamente, pero sucede así. Claro, claro, claro. Algo adicional que tengas que decirnos sobre transformadores eléctricos. No, bueno, los transformadores eléctricos, como te dije, es una máquina bondadosa, es una máquina que ofrece un buen rendimiento, es una máquina o un ticket, tú me pedías que siempre pide el transformador un poquito más de la capacidad que lo requiera. Es decir, Exacto. un poquito en un porcentaje mínimo. Si necesitas un transformador, por decirte, de 1000 voltios amperes, pídelo de 1200 voltios amperes, entre un 10 a un 20% más. Esto te va Adicional. a permitir que ocasionalmente, temporalmente, tú necesitas aumentar tu carga, no afecte al transformador. Porque por cualquier situación, colocaste una máquina de soldar que no es usualmente que vas a estar soldando, pero necesitas hacer una reparación, como ya hiciste, como pediste ese transformador ya diseñado con un 20% más, ya tú sabes que ese transformador no lo va a afectar temporalmente esa carga adicional que tienes allí. Ese es un tip para la hora de comprar un transformador. Correcto. ¿Transformadores y máquinas de soldar son reparables? Sí, son reparables. Lo único es que no es recurrente. Ya cuando una máquina de soldar, que es un transformador o un transformador, ya tiene más de 2 reparaciones, ya no es rentable porque pierde rendimiento, ya que el hierro se recalienta y ya no tiene la misma conductividad magnética. Ya hay un desorden en la construcción molecular de las láminas, ya hay un desorden allí, por lo tanto no va a haber la misma conducción. Ya 2 veces, ya la tercera vez, bueno, el que lo quiera y sea porfiado y quiera mandarlo a hacer por tercera vez, ya ese transformador está diseñado para 1, 2 y en último caso es como los carros. Ya cuando un carro ya el desgaste del pistón llega a 0.40 y tú quieres mandarlo a poner a 0.50, ya eso es bajo tu responsabilidad, pero ya no tiene las mismas características electromagnéticas. Es allí el otro saber. Un transformador no se puede mandar a reparar más de 2 veces, por lo anteriormente explicado. Claro, lo mismo, es el mismo comportamiento de los motores eléctricos que nos hablaste en la última entrevista. Correcto. Ok. Ahora, desde tu experiencia que has tenido, bien sea como docente, bien sea como empresa que repara, la gente, los técnicos electricistas del sector industrial, ¿sí le hacen los mantenimientos respectivos a los transformadores? Para decirte la verdad,
Muy poco, porque bueno, un mantenimiento preventivo, entre paréntesis, lleva sus costos, pues sus costos de lavarlo con dieléctrico, tener un buen hidrojet, si lo vas a lavar con agua, una buena bomba pues que impulse, que pueda lavar el transformador. Entonces, ellos calculan todos esos costos y para ellos les sale casi igual mandarlos a reparar a los 4, 5, 6, 7 años que el transformador esté dando ya, porque el transformador es bondadoso. A pesar de que tenga polvo y que tenga sucio, él sigue trabajando. Pero bueno, llega un momento que explota, ¿no? Pero ya todos esos costos ya los han puesto ya en cálculo y para ellos les parece casi igual. Ahora, hay empresas que sí son celosas y sí, cada 3 meses, cada 4 meses le están haciendo mantenimiento a los transformadores. Claro, como dice el Chapulín Colorado, abusan de mi inocencia. Eso, sí, sí. Eso es Ay. correcto, eso es correcto. Bueno, Omar, de verdad que ha sido interesante pues habernos paseado por el mundo de los transformadores eléctricos. Realmente nos enseñaste pues esa parte de esas conexiones, esos tips interesantes. Principalmente me llamó mucho la atención lo del tamaño del cable del primario al secundario, la relación que existe para determinar si es reductor o amplificador de la tensión. De verdad que Sí. ese tip me pareció realmente interesante, de manera que tú físicamente ya puedas determinar qué tipo de transformador realmente es. De una vez pues, te damos gracias que hayas formado parte en este momento del Mundo Eléctrico Podcast con tu conocimiento. Y bueno, te vamos a hacer pues otra invitación pendiente para que nos hables sobre específicamente las conexiones de motores, que sí son aspectos que puede hacer el técnico en sus talleres para conseguir pues las revoluciones o el rendimiento que necesite. Bueno, Omar, Oh, ¿algunas palabras finales? bueno, no, dándote las gracias, a ti, a tu distinguida pues audiencia y que bueno que esto les sirva de mucho a los que están empezando en este mundo de los transformadores. Y como no, estamos a la orden para otro nuevo programa de conexiones, de motores de corriente continua, de Sí, inducidos, etcétera, etcétera. Podemos ir trabajando poco a poco y eso va, paso a paso, pues como hay un tipo de motor paso a a paso. paso. Bueno, bien, gracias, Omar, que Dios te bendiga. Bueno, Amén, amén. muchachos, los invitamos entonces para el próximo podcast. Estaremos dándole algunos detalles informativos. Muy pronto estaremos hablando estamos ahorita prácticamente el mes pasado, fue el mes de que se conmemoró el Día Internacional de la Seguridad en el trabajo y vamos a estar haciendo un podcast sobre la seguridad para que estén atentos cuando estemos en el aire, pues puedan participar igualmente. Bueno, que estén muy bien, que tengan feliz tarde.